Bien, voy a presentar a mi siguiente invitado, el doctor Miguel Villavicencio. Él es neurólogo y vamos a hablar acerca del Parkinson. Doctor, muy buenas tardes. Un tema sumamente importante. Creo que hablar de Parkinson, hablamos una de las enfermedades degenerativas frecuentes en la población. Si bien es cierto, el factor de riesgo más importante es la edad. La gente vive más, por lo tanto este tipo de enfermedades están apareciendo con mucho más frecuencia. Así igual como el Alzheimer, el Parkinson como tal, son la representación de este tipo de enfermedades que al final de cuentas van a generar cierta dificultad en el día a día en el paciente y en este caso la pobre calidad de vida. Ujú. Ahora, ¿a qué se debe esta enfermedad, doctor? El Parkinson desde mucho tiempo ha sido estigmatizado porque básicamente empieza con temblores, y esos temblores involuntarios, en reposo. Entonces, hoy en día se ha visto de que hay una muerte en un grupo específico del cerebro en donde tiene que ver mucho con lo que es esto, la generación de dopamina, que es un neurotransmisor que tiene el control de los movimientos. Entonces, por obvios motivos, no se sabe hoy en día específicamente por qué este grupo de neuronas que controla la producción de dopamina y este circuito de generación de movimiento comienzan a morir desde un cierto grado de edad. Entonces, esta condición hace de que aparezca obviamente la enfermedad de Parkinson, que básicamente se caracteriza por alteración en el movimiento, temblor en reposo, un movimiento lento, que en neurología lo llamamos bradicinesia, movimiento lento, inicio lento, y al momento de realizar el movimiento también se va enlenteciendo mucho más. Alteración postural, el paciente tiene incapacidad, dificultad para poder deambular, pierde el balanceo del movimiento durante cuando está caminando, y al final de cuentas esto va a condicionar a que el paciente tenga caídas frecuentes, y obviamente todo eso sumado va a degenerar pues la pobre calidad de vida en las personas que tienen Parkinson. La asociación genética es fuerte cuando hablamos de Parkinson. Hay familias que tienen evidentemente Parkinson. O Es sea, más, es un factor hereditario. hay un factor genético fuerte, así Ya. es. Si el papá o la mamá tuvo Parkinson, los hijos de primera generación y segunda pueden tener el Parkinson. Es más, hay un Parkinson de inicio temprano, que son jóvenes de menos de 65 años que tienen estas características, y en ellos sí es pobre el A pronóstico a ver, ¿cuáles veces. son las características? A ver, Como ya explíqueme. mencionaba, las características del Parkinson es temblor en reposo, que es Ya. lo básicamente normalmente ¿El empieza. olvido podría ser una alerta? Así es. Antiguamente yo estoy mencionando los síntomas típicos y comunes conocidos por todos, pero hoy en día se dice que podemos agarrarnos de esos síntomas que no tienen que ver mucho con movimiento, que tienen que ver mucho de repente con olvidos. Por ejemplo, la alteración de la memoria en una persona por encima de 65 años no siempre es Alzheimer, no siempre es demencia, sino podría ser un Parkinson. Por ejemplo, la alteración en la olfacción. Hay personas adultas, los abuelitos, tienen problemas para oler ciertos alimentos y ese tipo de cosas. Podría anteceder hasta 10 años a la aparición del Parkinson como tal, que el control de la alteración del movimiento. La depresión en un abuelito por encima de 65 años, no tomarlo así relajadamente, sino hay que tomarlo con pinzas porque podría anteceder a la aparición propiamente de estas alteraciones del movimiento, que es el Parkinson como tal. Todos estos síntomas podrían presentarse de manera temprana hasta 10 años antes, hasta que cuando aparezcan las molestias como tal. ¿Cómo hacerme un descarte de Parkinson? Importante, primero, toda persona por encima de 65 años está en riesgo. La edad era un factor de riesgo. Basta que la persona tenga olvidos, empezar con alteración en el balanceo, el abuelito que se está cayendo frecuentemente y que esté muy lento para comer, que a veces muchos de ellos no está afectado tanto la memoria, pero se percatan que las actividades que normalmente las hacían ya no las pueden hacer. Entonces hay pintores, gente que se dedica mucho a la construcción, ¿no?, que ya tiene dificultad, pierde la motricidad, esa finura que tenía para hacer ciertos trabajos, ¿no? Las caídas, vuelvo a repetir, es algo que es muy frecuente en estas personas. Estas cosas pueden de repente poner en alerta para que la persona vaya a la consulta lo más pronto posible. Pero si de repente empiezan con problemas de olfacción, necesariamente ahí sí acudir con más razón todavía para buscar si en verdad está yendo a un Parkinson o simplemente es un problema netamente local, ¿no? Entonces, eso creo que hay que remarcarlo para poder poner en alerta, ¿no? ¿Cómo vivir con un paciente con Parkinson? Bueno, ese es un tema muy complicado porque hoy en día se hablan de los otros enfermos. Las personas que solamente nos pueden decir de repente que conviven con una persona con Parkinson son los que sufren. Entonces, es
Primero, información. Hay que enseñarles qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer, qué actividades pueden hacer estas personas, cómo tomar el medicamento si de repente son candidatos para cierto tipo de medicamentos, porque no todo es darle levodopa, que es el medicamento de marketing, en este caso del Parkinson. No siempre agarrar este medicamento, sino hay que individualizar al paciente y dependiendo de la condición que tenga el paciente, se le da el medicamento y de las otras actividades que son lentamente o de repente tienen dificultad para hacerlas, hay que meter a la familia, ¿no? Involucrarla bastante para que la pueda ayudar. La terapia física ayuda bastante al paciente con Parkinson, bien controlado, bien controlado. Entonces, hay personas que tienen Parkinson, que tienen el síntoma que predomina es la bradicinesia, o sea, la lentitud del movimiento. En ellos básicamente se dice que este Parkinson va a ir lentamente, muy lento, entonces nos da chance a los médicos a manejar otros síntomas, lo demás, y verificarlo, chequearlo, ayudar, hablar con la familia, decirle que eso va a ir muy lento y tranquilizarse. Distinto del paciente que el temblor es lo que predomina. Ahí sí creo que hay que más manejar el tema del temblor y decirle que evidentemente este paciente al tercer año, cuarto año, quinto año, decirle que básicamente los medicamentos que estamos usando ya no van a hacer efecto. Entonces, usar con mucha cautela, ¿no?, los medicamentos en este periodo para que generemos una buena calidad de vida. Entonces, como les dije, hablar de Parkinson y manejo, más que todo es básicamente todo un arte, porque hay que primero individualizar a nuestro paciente, qué condición tenemos, cuál es el síntoma que está predominando y en base a eso enfocarlo y darle el tratamiento oportuno. Porque muchas veces uno piensa que el Parkinson simplemente es alteración del movimiento involuntario, lentitud del movimiento, y lo que le va a hacer bien a un paciente, al vecino de repente, que tiene Parkinson, le va a hacer bien a nuestro paciente. Totalmente falso, ¿no? Entonces hay que individualizar a nuestro paciente, importante, y empezando por ahí. Segundo, los controles son importantes porque una vez que el paciente se diagnostica de Parkinson, ¿sí?, es ponerle un rótulo al paciente y a la familia que va a convivir con esta enfermedad. Entonces hay que saber qué medicamentos podrían exacerbar las molestias, podrían generar mucho más caídas de repente o mucho más empeoramiento de los síntomas que tienen como tal, ¿no? Esto, como ya lo decía anteriormente, vale también recalcar esto, que más que todo el paciente con Parkinson se siente limitado de hacer sus actividades y es lo que muchas veces al paciente secundariamente lo lleva a una gran depresión. Entonces manejamos muy bien el tema de repente del movimiento, pero no manejamos como tiene que ser el tema de la depresión. Y aún así, desde ya, el paciente con Parkinson tiene esa preelección de hacer depresión y hacen una depresión secundaria a que tienen mucha dificultad en sus actividades. Entonces, es una suma de síntomas, es una suma de problemas en donde tenemos que ser oportunos para manejarlos. Si los dejamos pasar, creo que el paciente va a ir mal y esto puede progresar mucho más rápido, ¿no? Ahora, hablemos de los tratamientos, doctor. ¿Es muy costoso convivir con paciente con Parkinson? Sí, efectivamente. Todas las degenerativas y las personas que viven con esto se dan cuenta de eso. Sí, el medicamento para el paciente con Parkinson es relativamente costoso. ¿Qué pasa si un paciente no lleva el tratamiento? Bueno, lo que más va a generar es que los síntomas empeoren, ¿sí? La rigidez, que es lo que a veces no puede hacer el paciente, quiere agarrar la taza, no lo va a poder hacer, se va a golpear, accidentes van a pasar, el paciente, muchas veces estos pacientes, vuelvo a repetir, las caídas son algo que de repente la mortalidad aumenta con el paciente con Parkinson porque se cae muy frecuentemente. Ha habido en Estados Unidos... ¿Más por la caída que por la enfermedad? Por la enfermedad propiamente dicha, así es. Entonces, en Estados Unidos han hecho una campaña hace 2 años justamente viendo este tipo de problemas. Lo hemos querido también, siempre le decimos al paciente cuando viene a la consulta que efectivamente manejemos ese tema. ¿Por qué? Porque el tratamiento tiene que ser lo más oportuno y hay que ver si lo podemos manejar. Nos tenemos que ajustar también al bolsillo del paciente. Entonces, si bien es cierto, los tratamientos son óptimos en ciertos grupos, pero también cuando manejamos un grupo de repente que no puede manejar tanto el medicamento, nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. Pero siempre y cuando con mucha información, dándole lo oportuno y no dejando el tratamiento desde ya. Y no ser de repente, si bien es cierto, al paciente con Parkinson lo dificulta el temblor y esa rigidez que tiene, usando de repente levodopa le podemos cortar todo eso, pero de repente es un gran daño que le podemos hacer. Si el paciente empieza a los 65 años y le damos levodopa, le generamos un daño quizá porque le cortamos rápidamente ese temblor y él piensa que ese es su tratamiento y le va a hacer bien. Al contrario, estamos agotando ese medicamento que es tan bueno porque a los 5 años
el paciente con Parkinson va a empeorar, porque el medicamento que le demos ya no va a ser tan bueno. Sí, la eficacia del medicamento también a pasar año tras año disminuye lo que es esto, la eficacia del medicamento. Entonces hay que ser cautelosos con eso y hay que hablar mucho con el paciente y con los familiares, ¿no? Porque básicamente pueden tomar decisiones adversas. Bueno, nos acompañó el doctor Miguel Villavicencio, él es neurólogo del Hospital 2 de Mayo, 2 de Mayo. emblemático Hospital 2 de Mayo. Sí, el Benemérito Hospital 2 de Mayo, ahí estamos atendiendo, Ajá. tenemos gran cantidad de pacientes y como vuelvo a repetir, estas degenerativas están abundando, vienen así y es más caótico a veces cuando un paciente de 45 años que tiene una familia, desde ya tiene una carga familiar, laboral en parte, comienza con temblor y comienza con rigidez. Es ahí donde la avalancha se viene y los problemas también se vienen porque no saben a dónde acudir. A veces, muchas veces piensan que esto va a pasar y lo dejan pasar y al final de cuentas de repente es un parkinsonismo muy temprano y eso sí entorpece la calidad. Entonces, a los mínimos detalles que hemos mencionado, de repente síntomas, hay que acudir al médico. O sea, no es, señor, señora, no está de más siempre ir a la consulta. Primero un médico general que tiene las condiciones de manejar el tema y después si él no lo podrá manejar tiene que referirlo al médico especialista para que de esta manera pueda de repente manejarse todos estos detalles, porque el manejo es multidisciplinario. El médico lo maneja, nosotros podemos manejar la parte del movimiento, pero el psiquiatra y el apoyo de la terapia cognitivo-conductual ayuda bastante también la adherencia al medicamento y lo que le podamos dar al paciente, ¿no? Muchas gracias, doctor Miguel.